Si alguna vez, camaradas, se han preguntado cuáles son esas tramas, bueno, no tramas, más bien temáticas que pueden siempre funcionar en la literatura, en el cine, en el arte, que tenga que ver con contar alguna historia. Y cuando digo funcionan, me refiero a que no hay pierde. O sea, mínimo vas a conseguir a 1000 personas que les va a gustar esa madre. Siempre que se hayan preguntado eso, yo les digo, existe una respuesta. Así que los invito a que me acompañen en las siguientes semanas porque haremos una serie de videos hablando y desenvolviendo cada uno de estos estratos, cada uno de estos pilares narrativos que sí o sí siempre funcionan. Por lo que este primer video inaugural es hablar de los pilares a modo general, la base que va sobre los pilares y ya después vamos a ir desenglosando cada uno de estos, por lo que nos tomará, si no me equivoco, 4 semanas hablar de todo este tema en contexto completo. Y si quieren, ya después hacemos todo un video largo para los que no quieran ver un video, luego otro y luego así. Pero como estamos trabajando en el engagement del canal para llegar a los 5000 suscriptores, digamos que este es una especie de pseudo camino a los 5000 suscriptores, donde, como ya lo dije, vamos a hablar de los pilares narrativos que sí o sí funcionan para atraer a la gente a cualquier historia. Así que comencemos. Ahora, yo creo que para los puristas educacionales esto de pilares narrativos les va a joder un poco la neurona, porque no es lo mismo géneros narrativos o géneros literarios que un pilar narrativo por el contexto de la palabra narrativo. Cuando digo pilar narrativo me refiero a la historia o el tipo de historia que estás contando y a qué emoción humana o a qué característica humana estás apelando. A eso me refiero con pilar narrativo. Nada tiene que ver con que si es género de comedia, si es género dramático, si es género de suspenso. No, esos son más bien géneros literarios o géneros narrativos. No, yo estoy hablando de pilares narrativos. Y pues estos pilares son 3. Así es, el banco donde se sostiene el éxito se sujeta de 3 patas y una base. La base no tiene nada que ver con los pilares, puesto que la base es la de donde se apoya el autor para que su obra tenga éxito, pero siempre tiene que tener uno de estos 3 pilares y solo aquellas obras que logran maniobrar perfectamente con los 3 son las que se vuelven icónicas, son las que se vuelven ultra conocidas, son las que explotan, las que se vuelven trading topic, las que se volvieron los clásicos indiscutibles del cine, de la televisión, de la literatura, del teatro, de todo. Y bueno, ya fue mucho pinche suspenso. Los pilares son el morbo, el sexo o la violencia. Siempre que quieras que una historia triunfe, se vuelva un éxito, venda, saque billete, saque billullo, la gente te recuerde, como diría el Aquiles, que vivamos hasta la eternidad, que erijan pirámides en nuestro nombre, asegúrate de que lo que estés haciendo entre en cualquiera de estos 3 pilares: morbo, sexo o violencia. Y ahora, yo dije que esta serie de videos iba a durar varias semanas porque dentro del morbo no es nada más el morbo rápido y el morbo grotesco que probablemente muchos que ya están empezando a comentar: ¿cómo puede ser así de simplista, güey? La literatura y el arte es más profundo, chingas a tu... No, obviamente cuando decimos morbo estamos hablando de una generalidad enorme. Ya cuando nos toque hacer el video hablando del pilar del morbo y hablando del pilar del sexo y hablando del pilar de la violencia, vamos a hablar de los niveles, vamos a hablar de los tipos, vamos a hablar de las ramificaciones, porque como todo en el arte, no es tan sencillo como decir blanco o negro. En este video, que como dije es meramente introductorio a todo este desmadre, nada más vamos a tocar el tema de forma muy general. Por lo mismo, quiero aclarar que cuando decimos morbo estamos como dándole un titular a un universo increíblemente extenso, y lo mismo pasa con el sexo y lo mismo pasa con la violencia. Son universos explotativos de narrativa, de escritura, de creatividad muy grandes, enormes. Por lo que aquí solo estamos haciendo un análisis general, muy general de este desmadre. Así que habiendo hecho ese paréntesis, continuamos con el video. La humanidad, banda,
aunque lo quieran negar a algunas personas, vive de chisme. Vive del entrometimiento, vive de querer saber que a mí me va mejor que a ese pobre imbécil de allá. En ciertos niveles, si hay quienes son mejores personas que otras y se preocupan genuinamente por la humanidad y son altruistas y eso está muy chingón y eso hace que haya esperanza, bondad y felicidad en el mundo, todo lo que nos enseña Superman que debemos ser. Pero muy en el fondo, en esa parte primitiva que psicólogos, científicos, antropólogos, sociólogos, filósofos han querido desentrañar de la humanidad, está esas ganas de chisme. Por lo que si yo tuviera que decir cuál es el suelo en donde se cimientan estos pilares, yo diría la intrínseca necesidad humana de chisme. Pero no todas las ganas de chisme cargan la misma fuerza. Algunos necesitarán el chisme morboso, eso de oh, qué impresionante, oh, qué impactante. Otros necesitarán el chisme del sexo, de güey, es que en esta escena no mames, o sea, muy cabrón. Y otros necesitarán el chisme de no mames, le arrancó la cabeza con las manos, ojete. Pero es parte de esa necesidad intrínseca de la humanidad de ¿qué pedo? De ver que a mí me está yendo mejor que al pobre diablo de ahí, pero por alguna razón quiero saber más de la historia de ese pobre diablo. Eso es algo que muchos expertos en materias académicas de diferentes ramas han tratado de definir, pero precisamente por esa necesidad intrínseca, ese gen simiesco que cargamos todos los humanos, algunos en mayor o menor medida, es que estos se vuelven los pilares en donde se cimienta el éxito de cualquier historia, de cualquier narrativa, de cualquier obra artística, política o social que sea presentada de manera visual, audiovisual o didáctica. Por eso el arte, como la pintura, la escultura, el teatro, la comedia iba a decir, el cine y la literatura, tienen que pararse sobre uno de estos tres pilares. De nuevo, vamos a hacer una explicación a profundidad de cada uno de estos, pero siempre es morbo, sexo o violencia. Y se acuerdan que hace un momento yo dije que solo aquellas que lograban maniobrar a la perfección con las tres patas o los tres pilares son las que se volvían verdaderos grandes éxitos de la literatura. Probablemente muchos expertos estarán pensando en clásicos de la literatura o clásicos del cine o clásicos del arte como la pintura o la escultura. Dirán, pues yo no veo nada de morbo ni de sexo en, por ejemplo, el Titanic, güey. Por dar un ejemplo muy burdo, pero habiendo ya dado de nombre y apellido a estos pilares, quiero que ahora sí hagan conciencia, hagan un examen de conciencia, dirían en el catecismo, verdaderamente profundo, y díganme si no es cierto que aquellas obras literarias, televisivas, cinematográficas, artísticas, plásticas, arquitectónicas no, pero vaya, donde se cuente algún tipo de historia, las mejores, las que se volvieron súper, ultra, mega, súper, hiper, contra, requete icónicas, no tienen un poco de estos tres pinches pilares. Aunque sea una lamidita, no mientan, claro que lo tienen, claro que ahí está. ¿Por qué? Porque responde a todo lo que los humanos respondemos en algún punto de la vida, al morbo, a la violencia o al sexo. Hay personas que dirán, no, Cactus, yo soy asexual, a mí el sexo y esas banalidades corporales no me afectan. Órale, te la compro, hermano, pero te quedan el morbo y la violencia. Y la violencia no nada más puede ser en un sentido negativo de sangre, destrucción y muerte. Puede ser en el sentido de la justicia, en el sentido del equilibrio, en el sentido de la venganza. De ese güey le tocó vivir algo muy culero, tenía todo el derecho del mundo a resarcir dicha ofensa. Ahí hay violencia. ¿Por qué? La violencia se entiende como el choque de ideologías o el choque de personas por razones. ¿Qué razones? Las que ustedes quieran. Buenas, malas, positivas, negativas, morales, amorales, las razones que tú quieran. El choque de ideologías lleva a la violencia. El ver y admirarse o ofenderse de algo que está ocurriéndole a un tercero es el morbo. Y pues no creo necesario definirlo de qué sexo implica, a menos que haya menores de edad viendo este video. Que no deberían, porque este canal está catalogado como para mayores de edad, de ahí el por qué yo siempre he sido perfectamente explícito y no me muerdo la lengua con ningún tema, porque yo enfoco el contenido a mayores de edad. Así que no creo necesario decir a qué me refiero con eso del sexo, la excitación, el prendimiento, la libido,
el calenturientarismo, ese tipo de cosas, responden a cualidades humanas con las que todos cargamos. Algunos cargarán solo una, otros cargarán las tres. No lo sé, no estoy aquí para hacerla de su psicólogo, banda. Simplemente estoy diciendo que esos son los tres pilares en donde se sustenta el éxito y el interés de cualquier obra que cuente una historia o que busque despertar algo en quien la ve. Pero yo también lo dije, no nada más están los tres pilares, está la base en donde se apoya el éxito del autor, es decir, están los pilares o las tres patas de nuestro banco, luego está la base y sobre eso es ahora sí donde el autor o autora puede posarse. ¿Y cuál es esta base? ¿Qué es el elemento adicional que se complementa con el explotamiento de estos tres pilares? El contexto y el poder de la persona creativa. Ahora, también le voy a dedicar todo un video a este tema de la base, pero básicamente la base es las oportunidades que se le presentan al creador, al artista en cuestión, ya sea hombre o ya sea mujer, por su contexto, por su posición económica y por su acercamiento cultural y su bagaje cultural, que intrínsecamente también dependen de su contexto y de sus facilidades económicas. Porque aquí, banda, no nos vamos a lavar las manos en el chaleganismo y decir, si te esfuerzas, puedes lograrlo. Y si sigues esta fórmula mágica de los tres pilares, te volverás más famoso que pinches Chespirito. No, porque también dependen otros factores. Los factores que a mí me gusta encerrarlos en contexto, o sea, los factores del contexto. Ejemplo, tú puedes ser una persona con una gran idea, pero si no tienes el talento, las capacidades o la facilidad del aprendizaje de herramientas que te permitan pulir tu trabajo como artista, como pintor, como escultor, como músico, como dramaturgo, como escritor, no importa que tengas la idea del siglo, porque no vas a saber cómo contarla. ¿Cuántos de nosotros no nos pasó que soñábamos algo, pensábamos algo y decíamos, güey, es que el dibujo que tengo en mi mente está bien verga, pero cuando lo estoy dibujando queda bien culero porque yo no soy dibujante y nunca pude aprender dibujo? El talento importa y eso es parte del contexto. La facilidad para el aprendizaje de herramientas que te vuelvan mejor también importa del contexto. No es lo mismo un niño privilegiado de las lomas que tiene disponible después de las 3 de la tarde o que va a un colegio privado que le dan talleres de pintura, de música, de escritura, de solfeo, de karate, de natación y que el vato se vuelve experto en pinches todo para antes de los 20, a un niño que vive en Chimalhuacán que tiene que agarrar 80 combis para ir a la escuela y que su mamá tiene 8 turnos de trabajo porque el desobligado pendejo de su papá nunca fue presente o no tuvo mamá o vive con la abuelita y entonces el vato no nada más tiene que ir a la escuela sino que también tiene que ir por las tortillas, tiene que cuidar a sus hermanitos, tiene que limpiar la casa y 3 meses al año no tienen luz o se inundan por las tormentas. No son contextos iguales y eso afecta al desarrollo. Virginia Woolf lo decía en su libro Una habitación propia. ¿Cuántas mujeres no fueron más talentosas e icónicas que Shakespeare, pero jamás las conoceremos porque estaban encerradas en los labores del hogar, en criar hijos que nunca quisieron tener, encerradas en manicomios porque las consideraron locas e histéricas? El contexto, como el machismo, la misoginia y el desarrollo humano, importa. Por lo mismo, quisiera finalizar este video introductorio a todo este desmadre diciendo que sí, estos 3 pilares, morbo, sexo o violencia, son clave para escribir algo icónico, para grabar algo icónico, para presentar artísticamente algo que se vuelva extremadamente popular. Pero si no tienes la base, es como sentarte en una bicicleta sin asiento. No lo vas a disfrutar y probablemente no vas a vivir suficientemente tiempo como para ver los frutos de aquel esfuerzo. Necesitas no solo estos 3 pilares, también la base. De ahí el por qué, como bien dirían en mi rancho, no son pinches enchiladas volverte el artista del año, el icónico del momento, porque no solo se trata de los pilares, también se trata de la base. Así que puedes tener solo un pilar y una base muy fuerte y chingas. Puedes tener 2 pilares y una base medianamente estable y la chingas. Puedes tener los 3 pilares y apenas una base que sostenga, la base más mediocre que puedas pensar, y eso ya chingaste. Pero no puedes tener solo un pilar y no tener base porque qué feo va a ser sentarse ahí.
No puedes tener solamente 2 pilares y una base a la mitad porque tampoco importan estos 3 factores. De ahí el por qué es sumamente raro y complicado que haya tantas historias de éxito en el arte. Afortunadamente, en la actualidad hemos visto que la base se ha vuelto un poco, y lo voy a poner entre comillas, más fácil de afianzar gracias a la facilidad que presentan las herramientas digitales como las redes sociales. Pero eso lo hablaremos a profundidad en el video dedicado a la base, donde se sostiene el artista una vez que ha definido sus pilares. Por lo que, camaradas, espero este video les haya gustado y les haya entretenido. La siguiente semana, el siguiente martes, vamos a empezar con el pilar del morbo, y el siguiente martes a ese el del sexo, y el siguiente martes a ese el de la violencia, y luego hablaremos de la base, y luego, si quieren, de nuevo hacemos el video completamente largo y explícito, casi como una ponencia de 2 horas para los que no quieran aventarse toda esta chamba. Así que espero les haya gustado, y si fue así, ya saben, me apoyan mucho suscribiéndose a este canal, compartiendo el video con sus amigos, dándole like y de esa manera difundiendo el mensaje hacia otras personas, y de esa forma lograremos llegar a los 5000 suscriptores en este bonito canal secundario que es Mr. Cactus Books and Cinema. Y sí, la razón por la que están existiendo estos videos es como una especie de lleguemos a los 5000 suscriptores y quién sabe, igual incluso hasta alcanzamos a llegar a los 10,000. No lo sé, pero estaría muy chingón. Por lo que yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.